Otro día se me olvidaron, luego lo pensé, dos o tres detalles, bueno, cuatro, bueno, y tal, por comentar, ¿no? Uno importante es que, claro, con la conjunción Júpiter-Urano el clima se tiene que activar. Y sobre todo hay un momento en el que se tiene que activar más. Que tenemos Júpiter con Urano, astrología mundial, y luego Marte con Júpiter y Marte con Urano. Le decimos, aquí bajamos a un día, empezamos ahora mismo, por ejemplo, ¿eh? Y aquí tenemos un momento que es bastante importante. Lo vamos a centrar, ¿eh? Vamos a ampliar, y aquí, bueno, tendríamos que bajar a 0,05, 0, por aquí. Pum, pum. Y aquí lo centramos, vale. Entonces, ¿esto qué quiere decir? La línea roja es Júpiter con Urano, esta es la conjunción, está a 0 grados, ¿veis? 180, 180, los que conocéis Zodiac ya lo sabréis de sobra. Y aquí quiere decir que Marte estará en sextil, o sea, si alrededor del 19, 20 de abril, vamos a ponerlo por aquí, por ejemplo, ¿veis? Vamos a poner Marte, Júpiter, Urano y aspectos entre ellos solo. Marte estará haciendo sextiles a Júpiter y Urano de manera bastante exacta. Aquí 59,38, que lo veis aquí abajo, y aquí 59,31. O sea, la conjunción Júpiter-Urano estará muy exacta y Marte activará. Por lo tanto, alrededor del 19-20 de abril el clima tiene que estar más activo aún, ¿no? Ya está habiendo bastante viento, al menos por donde yo vivo, etcétera. No quiere decir que vaya a ser catastrófico, pero evidentemente cuando Marte interaccione va a ser más fuerte, ¿no? Y también puede haber alguna cuando el Sol, en el momento actual, como está la cuestión, esperar, actuadora mundial con animación. Eh, Vamos a poner al Sol también. Vamos a ver, el Sol está, bueno, ha debido ser hace unos días, etcétera, hace ya 15 días o por ahí. Bueno, el Sol puede activar también algo, ¿no? Y también pues cuando el Sol haga conjunción, que será en mayo, a ver, un mes, 2 meses, vamos a echar un día para atrás, otro día para atrás, otro día para atrás, otro día para atrás, Júpiter, Venus, a ver cuándo se mete el Sol, ahí hasta el Sol por en medio, ¿no? Esto es alrededor del 16 de mayo. Ahí no estoy tan seguro, pero también podría afectar, ¿eh? También podría afectar. Ahora, el de Marte sí, porque ya sabéis, ya lo he comentado muchas veces a lo largo de los años, ¿no? Cuando tenía el otro canal, que el pendrive tiene 600 vídeos, tiene todos los vídeos que había en el canal que me cerraron, etcétera. Y es esto, agradezco a la persona que ha comprado, uno que ha comprado, porque de alguna manera anima que de vez en cuando compre a alguien, ¿no? Porque yo creo que ese pendrive es un lujo, ¿no? Porque está todo el foro con más de 30.000 imágenes, 600 vídeos, una versión de Zodiac, aunque alguien ya lo tenga, pero la pongo de regalo porque quiero que sea un pendrive muy completo. O sea, yo en ese pendrive entrego todo lo que considero valioso en los últimos veintitantos años que yo llevo en astrología, ¿no? Bueno, en realidad empecé en astrología en el año 81, pero bueno, luego lo dejé un poco porque, claro, todos los libros que leía no me convencían. Lo que pasa es que luego me siguió picando el gusanillo y yo dije, bueno, aquí habrá algo, esto se basa en posiciones planetarias matemáticamente comprobables, al menos teóricamente dudo que se puedan falsificar las posiciones planetarias, habría que engañar a demasiada gente, todo el mundo astronómico tendría que ser un engaño, y bueno, las élites pueden manipular mucho, pero tampoco pueden hacer algo muy bestia, muy bestia. Ahora ya dentro de un futuro podrán hacerlo, pero hasta ahora no era tan sencillo, ¿no? Entonces me picó la curiosidad y entonces seguí investigando, ¿no? Y tal, ¿no? A mí siempre me ha resultado muy curioso, como el mundo de la astrología va muy de místico, pero no daban ni una, ya lo he comentado en algún vídeo, yo no es por criticar o por echarme flores a mí, sino que yo soy amigo de la realidad y la objetividad, o sea, yo soy una persona racional y altamente escéptico. Siempre he comentado que la primera vez que me hablaron de astrología, lo primero que se me pasó por la cabeza es menuda estupidez me están diciendo, ¿no? Pero la realidad es esa, ¿no? Que yo haciendo un análisis, bueno, y juntando a gente cuando ya me cansé de las listas de astrología, porque no hacían más que, eh, yo qué sé, jabonarse entre todos, luego ponerse verdes por detrás, vender esperanzas, contar teorías que para mí no tenían ni pies ni cabeza. Los tránsitos los consideraban lo último, como había comentado Morín, me parece,
que ya he dicho en algún vídeo que Morín, yo no tengo un mal concepto de Morín. Morín tenía una carta excelente para astrología, pero tenía un problema. Bueno, a Morín le faltaba Urano, Neptuno y Plutón. Y ahora pues hay planetas nuevos que habrá que estudiar. Yo ahí creo que tiene mucha importancia, porque yo siempre lo he dicho, hay que analizar históricamente qué ha pasado y qué sucede, ¿no? Y si hay una pauta, como vemos en los vídeos que yo tenía en el canal anterior, hay varios de Urano con Plutón, como se ve que cada vez que se ponen en cuadratura hay una gran depresión, hay una crisis sistémica, como dice Santiago Niño Becerra, que trabaja para las élites pero sabe astrología. Entonces, yo lo único que sé es que bajo un punto de vista racional, yo hice un foro, junté a una serie de personas y entre todos yo fui un poco motor, porque mi Sol Urano, Trígono Júpiter es bastante provocador de ideas, siempre he sido un poco provocador de ideas, y con las ideas de Miquel, Carlos Izquierdo también, que participó mucho, también Laura Capistriani, Atenea, entre 4 o 5 personas intercambiamos ideas y llegamos a una serie de aciertos bastante grandes, ¿no? Aparte del mundo francés de la astrología con Barbol y Michel Gauquelin, etcétera. Que bueno, yo le tengo gran admiración a Barbol, esto quien me conoce lo sabe, pero yo considero que Barbol tuvo algunos fallos, eh, unos lapsus que para mí son importantes, ¿no? El no destacar, yo no esto no lo he visto nunca que se haya destacado claramente, que el mundo de la astrología tiene dos factores, ¿no? Uno que es el interpretativo y otro que es los tiempos. Los planetas crean tendencias y como se mueven matemáticamente sabemos los tiempos, ¿no? Ese es un dato objetivo y medible. ¿Eh? Más o menos medible, no medible de una manera exacta, pero sí más o menos medible. Alrededor del 20 de abril, pues el Marte hará sextil con Júpiter Urano en conjunción y estarán muy exactos y el clima se tiene que activar, porque las relaciones Marte-Júpiter-Urano son tremendamente especiales en cuanto a clima, etcétera, ¿no? Los récords de velocidad del viento, el de 1934 en el Observatorio Meteorológico del Monte Washington en Estados Unidos, me parece que era en abril de 1934, pues ahí se midió un récord de velocidad del viento, y luego hubo otro en 1997 que también tenía una relación Marte-Júpiter-Urano. Y hay muchos procesos fuertes de climatología. Con los terremotos yo hice un análisis y me dejó muy fastidiado, porque yo tenía gran esperanza, me bajé de la web de Estados Unidos de los terremotos, desde 1900 me bajé todos los terremotos que había habido mayores de 6 grados, ¿no? Y dije, bueno, aquí si encuentro una pauta clara, ya es un dato muy importante, ¿no? Y no la encontré, me dejó muy fastidiado. Hice un programa que me costó unos 2 meses el hacerlo, con una base de datos, buscando posiciones especiales, a ver si había más terremotos en ellas y tal, y llegué a la conclusión de que no había. Al contrario, en posiciones muy especiales daba un poquito menos de porcentaje de la media, lo cual me dejó muy fastidiado. Ahí mantuve yo un pequeño rifirrafe con a ver, con, con Francisco Lojomestre, porque él sigue empeñado en que los terremotos tienen que tener, y yo no les veo mucha relación. Pero luego últimamente he pensado un detalle, porque cómo funciona el cerebro humano, no de lento para mi criterio, ¿no? El mío igual. Eh, Puede ser que la pauta esté... Los terremotos están muy relacionados con el vulcanismo, ¿no? Porque son las placas tectónicas que se meten debajo de los continentes y producen ahí fricción, y hay procesos volcánicos y procesos también de terremotos, ¿no? Están interrelacionados, ¿no? Entonces, quizás la clave esté en que haya que buscar también el vulcanismo, mezclarlo con los terremotos, y a lo mejor ahí sí que encontramos una pauta clara en posiciones especiales. Ahí se me ocurrió hace unos días, ¿eh? Fijaros que hice el programa hace unos 4 o 5 años y no había caído en la cuenta de ese detalle, ¿no? De que el vulcanismo también está muy relacionado, y que a lo mejor si juntamos los dos datos, vulcanismo y terremotos, ¿no? Procesos de vulcanismo fuerte y terremotos fuertes, etcétera, a lo mejor sí que nos sale una estadística en la cual haya una pauta mayor en posiciones planetarias un poco claves, ¿no? Bueno, pues eso por un lado, ¿no? Que el clima se tiene que activar, etcétera, 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 ¿no? Bueno, otro punto, ¿no?
sobre el coronel Baños, ¿no? Yo veo algunos vídeos de él, ¿no? Por ejemplo, cómo afecta el Bitcoin en geopolítica, y aquí dice algo bastante claro, ¿no? Casi lo vamos a poner, luego le subiré el volumen. Lo he puesto un poco rápido, me parece. Sí, está a 1,5, lo voy a poner a 1, ¿vale? Para que se entienda bien, y le voy a subir bien el volumen para que se oiga bien. A ver. Pensemos para países como Estados Unidos lo que significa el dólar, que lo impuso desde 1944 en la cumbre de Bretton Woods, que hoy en día todavía más del 80% de todas las transacciones internacionales se realizan en dólares, y seguro que no está dispuesto a perder esa preeminencia, esa hegemonía. Y de hecho empieza a preocupar a los estados, y sabemos que ahora mismo en China han prohibido las criptomonedas porque lo que pretende es el gobierno chino sacar su propia moneda soberana digital, que ya la tiene puesta en marcha, incluso está acostumbrando a los ciudadanos a usarlas. Hay quien cree que va a estar incluso respaldada por oro, que es motivo por el cual durante los últimos años China ha acumulado grandes cantidades de oro, pero que en cualquier caso eso puede significar una amenaza, y cuando significa una amenaza para los estados, veremos efectivamente lo más sencillo es prohibirla, simplemente que los ciudadanos la utilicen. En un país autoritario como China es más sencillo, en un país democrático será más complicado, pero seguro que si al final eso tiene una repercusión grave sobre los estados, sobre la soberanía de los estados, antes o después se buscará la manera de eliminarlo o de que quede muy minimizado. Bueno, ahí está la cuestión, está grabando, sí, ahí está la cuestión, ¿no? Ahí habla muy bien, pero en otro vídeo que le vi hace 3 semanas, un mes o por ahí, estaban hablando del Bitcoin y decían que era muy seguro, ¿eh? Porque va encriptado de punto a punto, con una encriptación muy fuerte, de 128 bits o 256 bits o lo que sea, y comentaban pues que era bastante seguro en ese sentido por la encriptación y tal, y porque no había ningún intermediario. Entonces yo me planteo, bueno, vale, aquí ha hablado un poco claro en este vídeo que os he puesto, pero en otros no lo habla tan claro. Ahí hay que decir bien claro de que sí hay un intermediario, que es la red wifi a través de la que va esa transacción. Igual que bloquearon canales rusos hace poco en España, y no sé si en toda Europa, pues pueden bloquear todas las webs que manejan Bitcoin, y se acaba el problema, porque ellos tienen la autopista por la que va la comunicación. Todas las redes de telecomunicación son de las élites, o sea, no hay una red que uno pueda crear, un wifi particular que uno pueda crear. Con un walkie-talkie a lo mejor te puedes comunicar con alguien cerca, ¿no? Pero, y no sé si también las radiofrecuencias del walkie-talkie las interceptarán, ¿no? Pero quiero decir que me hacía mucha gracia que decían, es que claro, no hay ningún intermediario. ¿Cómo que no hay ningún intermediario? Voy a través de la red wifi. Entonces, como alguien que me es de inteligencia, pues no se le da cuenta de algo tan de cajón de madera de pino, que el intermediario es la red a través de la que va la transacción. Estará muy encriptada, pero yo tengo yo soy el dueño de la autopista, y aquí entra quien a mí me da la gana. Y si yo le prohíbo el paso a las webs que manejan Bitcoin, se acabó la historia. Que es lo que dice también en este vídeo, pero luego en otros vídeos dice otra cosa. Lo que no comenta nunca es la posibilidad de que, igual que aquí en las democracias occidentales suele haber dos partidos importantes que parece que trabajan parece que están enfrentados y que se pelean y tal, pero al final no hacen nunca nada, hacen siempre lo mismo. Por tanto, trabajan para el mismo amo. ¿Por qué no va a ser lo mismo a nivel mundial? Ya he comentado en el otro vídeo, en el vídeo anterior, que a mí el caso de China me resulta muy chocante, ¿no? Porque yo lo que considero es que las élites lo que no son es idiotas, ¿no? Es evidente de que idiotas no son. Por lo tanto, todos los adelantos científicos, ya digo, han costado 2 siglos a Occidente, que Occidente muy probablemente sea una zona de más desarrollo debido al Mediterráneo, que es la salida del ser humano de África, y el Mediterráneo tenía un clima muy favorable para el desarrollo, etcétera, etcétera, sobre todo el creciente fértil y todo el jaleo, y es posible que por eso Europa sea un poquito más avanzada en este sentido, ¿no? Pero lo que costó 2 siglos, las élites occidentales se lo dejaron robar de un país que estaba completamente desindustrializado, etcétera. Me extraña muchísimo. Y esto no lo plantea nunca, ¿no? Esto sí que no lo plantea nunca. Con el Bitcoin puede decir en un vídeo A, y en el otro, en este último, pues por ejemplo, habla bastante claro de que pueden bloquear las webs de Bitcoin y se acaba el problema. ¿Qué es eso? Hay un intermediario que es la red a través de la que viaja la transacción. Todo lo que vaya por vía digital es solo controlar, etcétera, ¿no? Como Telegram, gente que Telegram es libre. El Pavel Durov, el creador de Telegram, está con el Klaus Schwab en el Foro Económico Mundial,
que ya sabemos que eso es élites completamente, ¿no? O sea, bueno, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a ver otro punto que por ahí tenía. Ya digo, para mí es eso, yo no me fío para nada del Coronel Baños, porque es otro canal que además no hace más que meter miedo de que van a crear una tercera guerra mundial, que se está Rusia enfrentando mucho y tal. El miedo es un arma tremenda psicológica. Yo creo que es parte del juego, ya lo he comentado muchas veces, de que un buen sistema de manipulación de masas pues va a tener disidencia creada por ellos, la va a hacer subir, eso es fácil, el ser humano tiene tendencia a que donde van todos, pues por ahí, o sea, si alguien piensa un poco cosas que no piensa la mayoría, pues puede decir, a lo mejor estoy yo equivocado, porque la mayoría, no, la mayoría por regla general, como había una frase anarquista ya muy antigua de hace muchas décadas, ¿no? 5 millones de moscas siempre tienen razón, comen porquería. O sea que no, al contrario, lo que opina la mayoría es fatal. Es como en 1984, que yo creo recordar, aunque en versiones que he visto en PDF no lo he encontrado, pero hay un momento en el que en 1984 de Orwell el protagonista vive en un mundo, una dictadura global, en la cual hay 3 superestados en constante conflicto, pero que es un cuento, ¿eh? Creado para mantener el miedo y la tensión y el estrés. Y en un momento dado el protagonista, que intenta rebelarse contra el sistema, había escrito: si hay alguna esperanza está en los progres, ¿no? En el pueblo y tal, ¿no? Y cuando le pilla el sistema y lo tiene ahí prisionero en el Ministerio de la Verdad, que era, no, en el Ministerio del Amor, que era el Ministerio del Interior, donde torturaban y de todo, eh, como ahora se está creando muy parecido a 1984, pues O'Brien, el del partido, le dice: ¿te recuerdas que escribiste en el diario que si había alguna esperanza estaba en los progres? Pues andás muy equivocado. La fuerza del partido está en los progres, la fuerza del sistema está en la mayoría que no ve ni torta. En parte también porque les obligan a no ver ni torta, les hacen levantarse temprano, tienen que estar trabajando, les machacan impuestos, les machacan a todo. Yo me recuerdo que en la época en la que yo nací, en los años 60, 70, pues había el concepto de que el progreso tecnológico y el progreso en general pues haría la vida más fácil para el ser humano, se trabajarían menos horas, las necesidades primarias estarían cubiertas, etcétera. Todo eso lo mantuvieron, mientras les interesó, hasta que han llegado al punto ya tecnológico en el cual pueden imponer una dictadura global, y entonces ahora todo eso, pues ya a nadie se le ocurre de que el progreso va a hacer que vivamos mejor, ¿no? A nadie ya casi se le ocurre. Al contrario, se apropian cada vez más de todo, de todo, de todo, porque ya no necesitan tanta gente, etcétera, ¿no? Bueno, vayamos a otro punto, vamos a ver, que me olvidé el otro día. Bueno, quería comentar también una idea que me dio Eric, el amigo de André Barbol, que no me desagradó, me pareció interesante, ¿no? Que no lo había pensado. Él decía que es muy posible que las élites no consigan hacer un mundo totalmente funesto y horrible como el de 1984, porque sería un mundo sin Júpiter, en cierto modo, ¿no? Y que eso lo veía muy poco probable, que Júpiter quedara completamente anulado, ¿no? No, no está mal, tiene su lógica. De todas maneras, han desaparecido muchas especies. No sé por qué la especie humana no tiene por qué desaparecer. Además, no parece que la especie humana sea tan maravillosa como para que no desaparezca. Por lo tanto, vale, puede ser que el mundo siga teniendo Júpiter, pero sin la especie humana. Yo ya lo he comentado en vídeos anteriores, que yo no sé qué van a hacer esta gente cuando tengan ya el control absoluto. ¿Se van a aburrir o se van a empezar a pelear entre ellos? Yo casi sí estoy convencido de que las élites han degenerado, ¿no? Porque esto es como muy negro, muy oscuro. Se podría hacer una transición, quizás. O sea, ya la gente está demasiado dominada y se podría hacer una transición quizás más suave, ¿no? No este asfixiamiento que están haciendo poco a poco, lentamente. A lo mejor quieren montar un conflicto a gran escala, porque quizás se haya dado demasiada gente cuenta de que aquí hay un gato encerrado, ¿no? Y a lo mejor pues dicen, bueno, la montamos muy gorda entre el cuento de que Rusia, China y tal, y nos cargamos a un montón de gente, y así lo solucionamos el problema, nuestro problema, hacemos la solución final al problema de que nos sobra gente,
Pues podría ser, no lo sé. No sé qué va a pasar, ya digo que para mí 2025, con esas posiciones tan armónicas, es el momento clave en el que se puede ver, ¿no?, de Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, aspectos entre ellos, ¿no? Y al cabo de un año, mayo, junio, ya ha dicho que en octubre es donde se ve más claramente, por aquí, porque Júpiter hace trígono a Júpiter y Saturno, a una posición a Plutón, también un sextil a Urano, una semana, 2 semanas, a ver cuándo hace ese sextil, amigo mío. Ahí se pone retrógrado. Vaya hombre, y un mes retrógrado, y luego hará el... Bueno, y ya Saturno se va del trígono, hará el sextil con Urano, y bueno, son posiciones muy armónicas en 2025-2026, ¿no? Entonces es donde se va a ver hasta qué punto los planetas lo controlan todo, etcétera. Me he repetido esto miles de veces, o sea que no digo nada nuevo. Bueno, pues eran unas ideas que se me habían ocurrido de complemento al vídeo que puse últimamente, ¿eh? Y bueno, bueno, sí que también lo he comentado muchas veces, ¿no? Que yo cuando empecé en astrología, yo como vi un mundo tan místico, que yo digo, a mí me resulta curioso que planteándolo bajo un punto de vista racional y no así... Hay gente que me decía que yo no entendía las progresiones y otras cosas porque yo era muy poco espiritual. Yo me considero altamente espiritual, pero lo único que pasa es que soy muy racional a la vez. O sea, yo no me dejo engañar eh, por no ver cosas, o sea, por no analizar las cosas fríamente, ¿no? Yo siempre he dicho de que la intuición es muy buena, etcétera. Eh, en cartas de científicos se ve a Neptuno bastante fuerte, en muchas, ¿eh? Pero siempre que pases por una criba de la razón, ¿no? De, a ver, de comprobar, de experimentar, ¿no? Lo que dijo Galileo ya hace un montón de siglos, ¿no? Porque no experimentaban nada, ¿no? Ya he comentado muchas veces que en la lista de astrología yo me enfadé porque propuse hacer experimentos y tal, y no querían porque tenían un miedo algunos que ya habían vendido un montón de libros y un montón, y eran como muy famosos y tenían mucho miedo de meter la pata en los experimentos y que se viera bien claro que no daban ni una, de que todo era un poco cuento, ¿no? Como es para mí el mundo de la astrología. A mí me tienen manía porque no buscan la verdad. Si buscaran la verdad reconocerían que ha habido cosas que hemos acertado yo y un poco yo, Miquel sobre todo lo valoro mucho, aunque también tiene sus errores. La ciencia funciona a través de errores, el mundo escéptico son una panda de locos, se creen que esto es brujería y que todo hay que acertar al 100%. No, esto es ciencia y la ciencia pues funciona a través de errores, ¿no? Lo que yo les decía, ¿no? El primer Apolo, me parece, o uno de los primeros, estalló en el aire. Eso no quiso decir que los cohetes no funcionaran, simplemente que la ciencia funciona a través de errores. O sea, es que es un mundo total. Es curioso cómo van de racionales, pero bueno, están con un santo cencerro, vamos, para encerrarlos y tirar la llave, vamos, para mi criterio, ¿no? Fue muy interesante de todas maneras la interacción con ellos en el año 2004, 2005. Alguno tendrá la mosca detrás de la oreja de que la crisis vino cuando se dijo que venía, en 2010 tenía que pasar a la población, etcétera, tumba y dale, luego se mejoraría, luego 2020. Eris no le hacen mucho caso, pero yo lo único que sé es que hay la teoría de la nueva cronología, la podéis buscar por YouTube. Esto es un anuncio y tal, ¿no? No al plástico y tal, sí, pero nos llenan de plástico por todos los lados, ¿no? La nueva cronología, que es de Anatoly Fomenko, que es un gran matemático ruso, parece ser. También Gary Kasparov, el campeón mundial de ajedrez, la defiende un poco. Yo es lo que le comenté a una persona que compró el pendrive y que bueno, ya compró Zodiac hace muchos años y que hemos comentado algunas cosas y tal. Él dice que está investigando también y tal. Y yo es lo que le dije, yo lo único que sé es que a mí hasta el año cero aproximadamente, incluso un poquito antes, hasta Julio César, hasta el año 40, 50 antes de Cristo, las fechas me encajan. Yo busco momentos claves, la caída del Imperio Romano con la conjunción Saturno-Plutón, que esto también me lo destacó mucho Eric, el amigo de André Barbol. Ahí me encajan las fechas de conflictos, de cosas, etcétera, ¿no? Con Eris también, ¿no?
Siempre comenté y siempre comento de que hay que buscar relaciones Saturno-Plutón, que son las más complicadas, con algo nuevo, con lo que quieras, con nodos, con asteroides, con lo que te dé la gana. Hay que buscar relaciones Saturno-Plutón tensas, que a la vez estén tensas con eso nuevo. Y si buscas históricamente y hay una pauta que más o menos se repite, como pasa con Eris pasa muy fuertemente, como ya he comentado en vídeos anteriores, pues ahí hay que prestar atención, ¿no? Aquí yo mantuve mucho debate con Francisco Lojo, que se ha enfadado un poco conmigo, porque yo le digo que es eso, que no podemos negar la evidencia histórica. O sea, es lo único que tenemos seguro, ¿no? Que hay millones de planetoides por ahí en la nube de Oort y todo jaleo, bueno, todo lo que tú quieras, pero bueno, Eris es más grande que Plutón, a veces su órbita está más cerca del Sol que Plutón, ¿eh? O sea, hay momentos en que Plutón está muy lejos y Eris está más cerca del Sol que Plutón, ¿no? Por lo tanto, es más grande, un poquito, parece ser que es un poquito más grande, si los datos que nos dan astronómicos son reales, y hay una pauta histórica, ¿no? Hay una serie de momentos muy claves de Saturno, Plutón y Eris en tensión, con momentos destacados, caída del Imperio Inca, caída del Imperio Romano, en cierto modo, caída del Imperio Maya, 2020, muchas cosas. El 2020 es un momento tremendamente clave, es un pistoletazo de salida de, de un momento de dominio total del mundo. Que ya digo, yo no puedo garantizarlo al 100%, pero yo estoy casi completamente convencido de que ya hay un imperio global corporativo que controla Rusia, China y Occidente, Estados Unidos y Europa, y el resto pues no les importan, porque el resto ya, y que van a por Europa porque es la cultura, o sea, las sociedades asiáticas son más feudales, están aún en un estado un poco anterior, un poco debido a precisamente probablemente a lo del Mediterráneo, que permitió un desarrollo más fácil y tal, y la gente que se fue más hacia el este, pues tardaron, no tenían un clima tan favorable como el Mediterráneo para el desarrollo, y viven aún en una época un poco feudal, o sea, en los países asiáticos el que manda manda y los demás obedecen, y no hay tu tía María. Entonces ahí no les interesa mucho cargarse el asunto, si lo han creado las élites, ¿no? Se han favorecido. No hay que olvidar que Mao Zedong estudió en una universidad de Yale en China, o sea, en una especie de sucursal de la Universidad de Yale en China, o sea, que podía ser perfectamente un tipo que prepararon para hacer un experimento, porque ya vemos que ahora tienden hacia el comunismo, la gente piensa, oh, izquierda, derecha, tal, no, esto está manejado, eso para mi opinión es más que evidente, ¿no? La prueba la dio también un poco, para mi opinión, 2020, como ningún país dijo ni pío. O sea, hasta Corea del Norte, que estaba en la versión oficial, que no tenía ni pies ni cabeza, porque lo que se ponía en la boca, esto ya se sabe desde hace mucho que eso sirve para bacterias, pero no sirve para virus. O sea, cuando los cirujanos se ponen esas cosas, pues es porque las bacterias, suciedad, etcétera, pero eso no, los virus teóricamente, si existen, no se sabe, pues teóricamente son muchísimo más pequeños, y un pequeño trapo no hace nada que impida. Y sin embargo ningún país dijo que si no era eso un arma biológica y tal, todos estuvieron de acuerdo. En cuestión de pocos años hicieron una serie de soluciones para ello, que no voy a nombrar porque ya sabéis el problema que da el nombrar eso. Cosa muy rara, porque para otras cosas como el SIDA y tal, en 40 años nadie consiguió hacer nada, y ahí de repente pum 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 papá empezó una especie de bloqueo. Hubo premios Nobel que estaban en contra de la versión oficial, les callaron la boca a todos, mantienen la comedia en los canales oficiales para los borregos, que son la mayoría, que son la fuerza de ellos, como decía 1984 de Orwell, ¿no? La fuerza del partido está en los progres, etcétera, etcétera. O sea, yo no puedo asegurarlo al 100%, pero estoy casi completamente convencido de que por ahí va, ¿no? Y por eso un canal como el del Coronel Baños, pues es manipulación, otra manipulación. Bueno, no para de meter miedo con eso de un gran conflicto, que están preparando una guerra de Europa contra Rusia y tal. A lo mejor para cargarse del todo a Rusia, no digo que no lo estén haciendo, pero que detrás de eso hay un montaje probablemente global, eso casi seguro. Hay varias opciones, también puede ser que haya élites en diferentes bloques, pero que estén de acuerdo, no lo sé. O sea, yo soy astrólogo, no adivino.
Bueno, pues nada más. Yo creo que había que destacar lo del clima que se me pasó, porque esto lo he dicho cantidad de veces, las relaciones Marte, Júpiter, Urano son claves en clima, son muy importantes en clima. Y ya lo noto, ¿no? Aquí ya no para de haber viento, etcétera, se acerca Júpiter con Urano, y cuando Marte haga ese sextil alrededor del 20 de abril, el clima tiene que estar más activado a nivel general en el mundo. Puede ser que en algún sitio, pues oye, ya no va a llover en todo el planeta a la vez y vientos en todo el planeta a la vez, ¿no? Pero sí tiene que haber una estadística mayor de procesos climáticos sobre todo, ¿no? Porque es eso, el clima sí que lo mueven los planetas, sobre todo Júpiter. Júpiter tiene mucha fuerza. Esto ya lo sabían en la antigüedad, como ya he comentado en otros vídeos, ¿no? Júpiter era el dios de las tormentas, etcétera, ¿no? Y Urano es un poco del rayo, del viento, etcétera. Marte produce energía. Entonces, claro, Júpiter es un amplificador, Marte es una potencia, es una energía, una central de energía. Y Urano es chispas por todos sitios y de todo, ¿no? Entonces, cuando se mezclan Marte, Júpiter y Urano, ahí no falla. Bueno, un abrazo a todos y todas y es unas cuantas ideas al vuelo que se me pasaron de comentar. Ya digo que el 10 de abril, ahora empezaremos las obras de carreteras, tal. El martes vendrá Francisco, un personaje muy buena gente. Es una suerte encontrar, hemos encontrado 2 o 3 personas ya que son de fiar, ¿no? Que hacen su trabajo y no nos intentan timar, porque últimamente, bueno, y ya lo digo, las zonas de costa siempre son zonas de piratas. La gente en las zonas de costa no hay tanto control social, hay mucho más trasiego de gente de un lado para otro, de un sitio y de otro. Entonces, en cuanto se pierde el control social que crea la interrelación en los pueblos cerrados, ¿no? Antes yo vivía en Ciruelos, en Toledo, y allí no pasaba nada, porque allí el que sale torcido, vamos, lo machacan. ¿Me entiendes? Porque eran 600 habitantes y bueno, el que sale torcido todo el pueblo lo sabe y no tiene futuro. Entonces hay un control social que se crea en grupos pequeños, ¿no? En sitios en que hay trasiego de gente de muchos sitios, etcétera, ese control social se pierde y es lo que pasa en América. Por eso América es tan complicada con respecto a Europa. No hay una tradición, no hay un control social creado por la intercomunicación muy cercana de los seres humanos, ¿no? Bueno, no me enrollo más, ¿vale? Un abrazo a todos y todas, el día de abril y las personas que invirtieron, ya digo, en la demostración, no os preocupéis, que yo estoy pendiente de ello, os lo garantizo. Y además yo no puedo vivir eternamente sin producir algo, o sea que la demostración saldrá y esperemos que las élites no fastidien mucho, porque yo no sé si les va a hacer mucha gracia, porque va a funcionar y eso es el único miedo que tengo yo. Y es el miedo que me da en mi carta que tenga algo que ver la... ahí he dado una carta que no es la mía, pero bueno, aquí pum 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 pum, los tránsitos. Tengo este Plutón oposición Mercurio que me preocupa un poquito y que incursiona conmigo en el Plutón. Este es peligrosillo. Más Neptuno también me parece que... Bueno, no, pero bueno, Neptuno el año que viene, el siguiente... Bueno, pero no es un trígono a Mercurio. Pero también, pum, 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 Plutón en cuadratura. Este Plutón me preocupa. Y este indicaría enemigos secretos con el regente de mi ascendente y mi Mercurio es muy comunicativo y puede ser la demostración y es el que puede fastidiar un poco a ver si no nos bloquea la demostración. Va a funcionar y salir va a salir. Tengo un tránsito este año que es bastante favorable. Estamos en 2026. Bueno, aquí lo voy a poner, vamos a poner ventana de ciclos, que tengo un tránsito que es Júpiter con mi Sol, con mi Urano y en oposición a mi Júpiter. Calcular el nacimiento y está aquí 22, 23, 24, es este, a ver, es este. Ponerlo y todos positivos. Entonces tengo aquí un refilón muy interesante con, vamos a poner Júpiter, haciendo sextil a mi Sol Urano y oposición a mi Júpiter, pero desde el medio cielo. Esto es en octubre de este año. O sea, yo creo que ahí es cuando sale la demostración. Creo que muy probablemente, o sea, yo la haré en primavera, se empezará a salir y tal, y aquí
va a haber un año bastante bueno ahí, y espero que, sobre todo para la gente que ha invertido en el proyecto, de que siempre agradeceré, ¿eh? y, y bueno, vamos a ver, porque esta posición es muy fuerte, porque es de 3 pasos, ¿eh? Ya me preguntó una vez una chica, una chilena, que por qué los de 3 pasos y tal. Bueno, es evidente, porque es un golpe, además es un refilón, que esto tiene más fuerza. Una cosa es, por ejemplo, aquí no hay refilón, ¿veis? Aquí hay un semisestil, pero que se separa bastante por aquí, está ya a 25 grados, que para un semisestil es bastante, 26 grados, hasta los 30, tal. Esto ya no es un refilón, pero aquí sí, aquí hay un refilón muy fuerte. Incluso podríamos ampliarlo a ver, a 0,1, demasiado. A 0,2 probablemente esté mejor. Y aquí lo podemos centrar. ¿Eh? Esto es un refilón muy fuerte, ¿no? Porque se baja 59, 30, 18, 12, 12 y ya vuelve otra vez. Pum, 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 pum. Esto es un refilón, esto tiene más fuerza, ¿no? Porque significa que está actuando desde agosto hasta noviembre, ¿eh? Está actuando ahí Júpiter en sextil con mi Sol Urano, que es la parte clave, yo creo, de mi investigación en astrología, etcétera. Mi Sol Urano, Trígono, Júpiter tiene mucho que ver con todo ello, ¿no? Y bueno, pues nada, vamos a ver, ¿eh? O sea, este tránsito es muy favorable, aunque Plutón ya estará haciendo alguna de las suyas, pero bueno, aún se está acercando, ¿eh? Aún no tiene fuerza, aún está ahí aún está en Capricornio, ¿eh? Y mi Mercurio está a casi 4 grados de Leo, o sea, aquí se va acercando, pero está lejos. Ahora, que luego les mosquea a las élites, porque Plutón, yo es que lo veo clarísimo. También lo veo muy claro porque cuando Plutón me hizo cuadratura a mi Mercurio, desde Mercurio en Leo, desde Escorpio, principios de Escorpio, fue una época bastante fastidiosa, fue una época bastante molesta. Y ahí fue una época de mi deserción militar, un poco tiene que ver, etcétera. Y hay que tener cuidado ahí con este Mercurio. Pues este Plutón oposición Mercurio, ya digo, yo lo veo clarísimo. Plutón tiene mucho que ver con la manía que me tiene, por ejemplo, mucha gente del mundo de la astrología, porque los he tratado de locos toda la vida, pero un poco para que despertaran. Yo intento ser objetivo y ver la realidad. Yo no quiero fastidiar a nadie. La gente que me conoce directamente lo ha dicho muchas veces. Oye, tú pareces muy borde. Bueno, últimamente estoy más suave, ¿no? La edad tranquiliza, ¿no? Pero a mí me lo ha comentado Javier y muchas personas. Oye, a ti conoce, sobre todo antes, ¿no? Tú parecías tremendamente borde por internet y tal, ¿no? Sin embargo, se te conoce una persona de lo más suave y de lo más tranquila. No, yo no pretendo hacerle daño a nadie, por favor. Yo de pequeño perdía todas las batallas con los niños, ¿no? Las típicas batallas que en mi época aún se defendía mucho el que había que pelearse y tal, ¿no? Y yo las perdía siempre porque siempre estaba preocupado si le hacía daño al otro. O sea que no. Ahora, eso sí, yo ante la búsqueda de la verdad no hago concesiones, siempre lo he dicho. Yo ahí, pues lo que hay es lo que hay, y es lo que hay, que el mundo de la astrología necesitaba despertar, pues aunque les haya fastidiado mucho, según ellos, pues sin embargo yo veo que ya mucha gente anda diciendo lo que yo más o menos les he indicado. Que ya se los dijo Barbol, pero como Barbol era muy suave, pues no les llegó. A lo mejor yo, por darles tanta caña y fastidiarles tanto y hablar tan mal de ellos y ponerme tan en contra y no ir a ningún congreso como despreciándolos completamente siempre, pues a lo mejor eso les ha hecho reaccionar, les ha hecho despertar. Yo siempre lo he dicho, cuando hay un incendio, un bombero no va y dice, oye, despierta, que la casa se está quemando, no. Agarra y pega una sacudida, un tortazo aunque sea, y despierta a todo el mundo para que salga fuera. Pues es eso, es lo que tiene que hacer alguien, ¿no? O sea, hay que la búsqueda de la verdad, y ante la búsqueda de la verdad no hago concesiones ni a amigos ni a nadie. O sea, yo ahí es lo que hay, y lo que hay es lo que hay, y punto. Y si estamos equivocados, de sabios es reconocer, y punto. ¿Eh? Bueno, un abrazo, que si no me enroño. Saludos, ¿vale?